Noches con todos. Buenas noches a nuestros amigos que nos acompañan por internet también. El día de hoy la charla se va a tratar de la fe, el poder de la fe y cuál es la visión espírita del poder de la fe, qué es lo que podemos entender, cómo debe ser, ¿no? Y todo esto es en base al libro del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 19. Esta es una parte del Evangelio en donde se acerca alguien con su hijo enfermo para que sea ayudado por Jesús porque sus discípulos no pudieron, ¿no? Y el texto dice así: Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió y dijo: Oh, generación incrédula y corrompida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traedme a ese niño. Jesús amenazó al demonio y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? Jesús le respondió: por causa de vuestra incredulidad. Porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña: trasládate de allí para allá, y ella se trasladará, y nada será imposible. Mateo 17, 14 al 20. Acá el Evangelio nos muestra, ¿no?, el poder de la fe, el poder de creer que podemos hacer algo, ¿no?, tanto en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos habituales. La creencia, el poder de la mente, afecta mucho al espíritu, a los materiales más etéreos, se puede decir, de la naturaleza, ¿no? Y bueno, se puede entender de esto que Jesús nos recomienda a creer, ¿no?, a poder que podemos hacerlo, a creer en las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, y tener una fe, en base a eso, una fe razonada, ¿no?, que es a lo que apunta el espiritismo, ¿no?, una fe razonada, no una fe ciega, sino una fe en base a que conocemos, ¿no?, que conocemos las leyes de la naturaleza, que tenemos la certeza de que todo está en orden, ¿no?, todo está encaminado hacia un bien final. Y que este bien lo podemos acercar y acelerar si seguimos justamente estas leyes, ¿no?, y nos mantenemos firmes con la fe y esperanza de que al final todo estará bien. En el sentido adecuado, es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales que no logra concretar cuando duda de sí mismo. No obstante, estas palabras de Jesús deben entenderse exclusivamente en el sentido moral. Bueno, acá otra vez, ¿no?, el Evangelio según el Espiritismo nos recuerda que en nuestras actividades diarias, en nuestros logros personales, cotidianos, profesionales, familiares, de cualquier índole, siempre es necesario creer que se puede, ¿no?, para poder lograrlo. Si uno no creyera, no buscaría las soluciones que justamente son necesarias para que se pueda concretar nuestro deseo, ¿no? Pero de todos modos esto está enfocado en la parte espiritual. Y acá el Evangelio nos recuerda que estas montañas, más que logros personales de concretar un negocio o algo, se deben enfocar y están enfocados en las enseñanzas de Jesús, en las montañas que son nuestros defectos físicos, ¿no? Nosotros pensamos que es fácil cambiar cuando nos dicen, ¿no?, yo puedo cambiar, pero si con el tiempo vemos que volvemos a caer en los mismos
en las mismas conductas de siempre, en la misma forma de pensar, de actuar. Y vemos ahí, nos damos cuenta que lo más difícil, más que cambiar a un pueblo, mandar a un pueblo, es posiblemente mandarnos a nosotros mismos, ¿no? Hacer ese cambio interior. Y por eso Jesús nos dice, ¿no? Podemos, tú puedes, si tuvieras fe, podrías decirle a esta montaña, a todas las dificultades en el camino espiritual que se aparten y se apartarían, ¿no? Ese es el enfoque que se debe tener, que se debe dar, aparte del enfoque humano, ¿no? De la fe humana por lograr sus cosas y concretarlas, sabiendo que es posible, ¿no? La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. La fe vacilante aparta la incertidumbre y la duda, de las que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. El tipo de fe no busca los medios para... Este tipo de fe no busca los medios para vencer porque no cree que pueda hacerlo. Otra vez nos recuerda el texto sobre que para cualquier cosa meta que tengamos, nuestra pequeña montaña personal, ¿no? Las montañas que todos debemos pasar en la vida, que debemos bien, necesitamos fe, porque necesitamos creer que lo podemos pasar, ¿no? Ya sea esta montaña una familia complicada, un trabajo complicado, un negocio o un pleito con alguien, todo eso, si tenemos fe, que podemos pasar esa prueba, podemos hacerla si tenemos fe, porque vamos a buscar los medios adecuados de cómo hacerlo, ¿no? Otra es la manera de no tener fe, ¿no? De que uno no puede hacerlo, que se echa en el derrotismo y que no busca solucionar nada, ¿no? Y ahí los problemas están ahí presentes en su vida, complicándola, ¿no? Esas personas son las que no tienen fe. Y las personas que tienen fe, que pueden hacerlo, son las que logran superar los obstáculos, ¿no? Esto es lo que nos dice el texto. En otro sentido, se entiende que la fe y la confianza que tenemos en la realización de las cosas, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de llegar hasta ella. De manera que aquel que la posee avanza, por decirlo así, con absoluta seguridad. En ambos casos, esa fe puede dar lugar a que se realicen grandes cosas. Otra vez, el Evangelio nos aclara, ¿no? Que una persona con fe puede ver, buscar soluciones, ¿no? Que la persona con una mentalidad derrotista no podría, ¿no? Porque estaría ahí su mente enfrascada en el derrotismo, en que no puede. Pero una persona que puede y sabe que puede lograrlo al fin con la ayuda de Dios y que confía en la ayuda de Dios, finalmente va a estar hasta el final y finalmente va a encontrar la solución, ¿no? Ya sea por inspiración de lo alto o por el simple razonamiento de una mente calmada, ¿no? Y así hay gente que logra grandes cosas, ¿no? Hay gente que logra grandes empresas, o simplemente solucionar un problema familiar complicado. Todo eso, para lograr estas cosas, el primer paso es creer que se puede hacer. Y eso es lo que nos indica el texto, ¿no? La fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere la paciencia que sabe esperar, porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. Por su parte, la fe vacilante experimenta su propia debilidad. Cuando recibe el estímulo del interés, se vuelve irascible
y supone que habrá de suplir con violencia la fuerza que le falta. La calma en medio de la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de la debilidad y de la duda en relación con uno mismo. Bueno, acá nos dice que la fe sincera siempre es serena y podemos entender claramente eso, ¿no? Y justamente las luchas de la vida nos llevan a eso, a entender eso. Porque nadie a la primera lo ha conseguido, ¿no? Alguna meta que ha tenido, a la primera no lo ha conseguido. Siempre vemos historias de personas que siempre después de varios intentos, varios fracasos, su persistencia y su paciencia ha hecho que logren su objetivo. ¿Por qué? Porque internamente sabían que se podía hacer, ¿no? Conocían cómo era y simplemente estaban esperando la oportunidad o el momento adecuado para que se concrete, que la situación sea la adecuada para que pueda tener éxito, ¿no? Su objetivo. Y que estas personas vemos generalmente son así, ¿no? Las personas de éxito que vemos tienen esa tranquilidad, al menos desde fuera se les ve, ¿no? En cambio, una persona que no tiene fe puede estallar en la irritabilidad cuando los problemas vienen, ¿no? Se estresan por ese mismo hecho de que los problemas no encuentran la forma de solucionarlo, ¿no? En vez de mantener la calma y analizar y ver cuál es la mejor solución, se irritan y complican más el acercamiento a la solución, ¿no? Y así, es una fe, por eso nos dice, ¿no?, que una fe sincera y verdadera siempre es serena. ¿Por qué? Porque mantiene la calma para analizar las ideas. No debe confundirse la fe con la presunción. La verdadera fe es aliada de la humildad. El que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo, porque sabe que, como es un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin Él. Bueno, para los logros, muchas personas confían que se puede hacer, pero sobre todo confían en la ayuda de Dios, que no les va a faltar, ¿no? Al tener esa actitud, uno sabe que sin Dios es poco probable que pasen las cosas, ¿no? Sin la ayuda última de Dios, sin la confianza en sí mismos, no. Todo eso a la persona lo llena de humildad. Vemos también, ¿no?, que las personas que a veces pasan por situaciones difíciles y experimentan fracasos, todo ese proceso también los llena de humildad, ¿no? Los llena de humildad y los llena de paciencia y calma. Todo es un proceso que es adecuado para esa persona, para su desarrollo espiritual. Y llega el momento en que pueden concretar sus objetivos. Por eso nos dice que la fe es aliada de la humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre sabemos que todo está bajo las leyes de Dios y que nuestro esfuerzo se va a coronar cuando sea el momento adecuado en el logro de nuestros objetivos, ¿no? El poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal. Modifica sus cualidades y le da el impulso que, por decirlo así, es irresistible. Acá, en este texto, en este párrafo, Jesús, la doctrina nos hace recordar que el poder de la fe, de creer en algo, es indispensable para manejar las energías de las cuales somos todos herederos, ¿no? El manipular la energía vital no se puede hacer si uno duda de eso, porque la energía vital es muy maleable con los pensamientos, con las direcciones mentales.
Si dudamos de eso, obviamente no vamos a poder hacerlo adecuadamente. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la existencia del cuerpo físico depende de la energía vital, ¿no? Que es lo más próximo al cuerpo físico que hay. Y nosotros podemos, por ejemplo, realizar pases en el centro espírita con la confianza de que eso es posible, ¿no? Si dudáramos de eso, alteraríamos el curso de esa energía vital y no podríamos tener los efectos deseados. Tenemos que tener fe en que eso es posible y sabemos, por lo que hemos estudiado, que esta energía responde mucho al pensamiento, a la imaginación, pero sobre todo a la intención, ¿no? Por eso el Maestro Jesús podía hacer grandes curaciones, porque él, con su mente poderosa, su imaginación poderosa, su alta espiritualidad, manejaba ya muy bien esta forma de curación energética, ¿no? Que es el principio de la forma de curación espiritual. Los espiritistas, la gente que cura con energías, no se va directamente a curar el cuerpo físico, sino la contraparte del cuerpo físico, que es el doble vital, ¿no? El cuerpo vital. Ahí es donde afecta positivamente y eso refleja en el cuerpo físico. Desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia en dogmas especiales, los cuales constituyen las diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe. En ese sentido, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso, y a cada paso choca contra la evidencia y la razón. Llevada al exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, tarde o temprano se derrumba. La única fe que garantiza el porvenir es aquella cuya verdad es su base. Porque nada tiene que temer del progreso de las luces. Habida cuenta de que que es verdadero en la oscuridad, también lo es a la luz del día. Nosotros a veces, por las religiones, diferentes religiones que hay, entendemos por fe toda una serie de creencias que estas religiones nos indican, ¿no? Nos indican que debemos creer en tal cosa según lo que ellos nos indican a veces es sin razonar, ¿no? Sin considerar si es consistente con lo que se observa en la naturaleza, ¿no? Con las leyes de Dios. A veces nos constriñen a creer cosas que chocan y con lo que se observa en la naturaleza. Y lo cual no debe ser así, ¿no? Porque las leyes de Dios no solo están para un grupo cerrado, en un grupo religioso, sino que se controlan toda la vida en el universo, ¿no? Y nuestras creencias deben ser consistentes con lo que pase en la naturaleza, en el universo. El espiritismo nos indica eso, ¿no? Que debemos tener una fe razonada siguiendo las leyes del universo que se aplican en una forma en la naturaleza, pero son las mismas leyes que nos afectan en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestras acciones, las consecuencias, ¿no? Todo eso debemos tener en cuenta, pues si vemos que alguna religión nos enseña, bueno, todas las religiones son respetables partiendo de eso, pero en algunos casos nos instan a creer que cosas que no han sido pasadas por la razón y que chocan con los descubrimientos de la ciencia, ¿no? Tarde o temprano esas creencias caducan. El espiritismo no. El espiritismo no le tiene miedo a los avances científicos porque todo también es parte de la observación
de cómo funciona el universo, pues estudiamos las leyes de la naturaleza. ¿Cómo afecta eso? Primero a nuestras vidas y también a la naturaleza, ¿no? Que en el fondo son las mismas leyes. Por eso nuestra fe debe ser razonada y consistente con las observaciones que se ven en el mundo, en el universo, en nuestras relaciones sociales, en la naturaleza. Por eso es que no se tiene miedo, no hay temor en el espiritismo a los descubrimientos científicos, ¿no? Porque sabemos que todo va a estar encauzado. Incluso nosotros, las curaciones milagrosas que se ven, no las consideramos milagrosas. Sabemos que todo es natural. Todo es natural, solo que todavía no conceptualizamos esas cosas, porque nos faltan los sentidos o los instrumentos adecuados para poder detectar eso, ¿no? Los que dicen, no deseamos otra cosa más que creer, pero no podemos, lo dicen con los labios y no con el corazón, porque al decir eso se tapan los oídos. No obstante, las pruebas se multiplican alrededor suyo. Entonces, ¿por qué se resisten a verlas? En algunos es por indiferencia, en otros por temor a verse obligados a cambiar sus hábitos, y en la mayoría por el orgullo que se niega a reconocer la existencia de un poder superior, pues en ese caso tendría que inclinarse ante él. Bueno, nosotros hemos siempre tenido contactos con amigos que no creen en eso, ¿no? Que no creen, que son descreídos, que se bloquean, ¿no? Y dicen, por ejemplo, que les gustaría creer en Dios, pero necesitan pruebas. ¿Y qué más pruebas que la naturaleza, ¿no? Sabiendo que nada se puede crear solo, y mucho menos algo tan complejo como la naturaleza. No es un accidente, ¿no? No es tirar los dados. Pero bueno, nos dice que hay personas así que no creen en Dios, ¿no? Que no creen, es respetable su posición también, pero a veces es por indiferencia, como dice el texto, por orgullo, y porque no les gustaría creer que alguien es superior y tienen que inclinarse, ¿no? De seguro, si analizáramos la conducta o la intención de algunos amigos, de repente descubriríamos qué es eso, ¿no? Que es de repente la indiferencia porque no les interesa, o simplemente que no están dispuestos a creer en un ser superior a la raza humana, ¿no? En algunas personas la fe parece en cierto modo innata. Una chispa es suficiente para desarrollarla. Esa facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal evidente del progreso anterior. En otras personas, por el contrario, estas verdades solo penetran con dificultad. Señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Acá nos indica el texto que una fe sólida, sincera, constante, es un logro del desarrollo espiritual, ¿no? No es así. Uno puede practicarla, pero este tipo de fe demuestra que ya hay un avance espiritual. Ya ha habido pruebas de las que ha salido exitoso con la ayuda de Dios, manteniéndose firme en los principios, ¿no? En los principios que esta persona estaba llevando. La amistad, la fidelidad, el compañerismo, todos esos se concentran y en una vida de repente se prueban, y si uno tiene fe en estos valores y logra al final, es un logro ganado, ¿no? Es un logro personal y parte del desarrollo espiritual. En cambio, una persona que no tiene fe en las cosas espirituales, en la ayuda de Dios, en saber que todo el universo está en armonía y es por algo, es una persona que está centrada en el materialismo, que le gustan las cosas concretas y que cree solo lo que ve, que todavía no ha dirigido
su atención no se ha enfocado en esta parte que puede ser algo que no ve y que se pregunta por qué suceden las cosas sin saber que el origen de muchas cosas está en el otro plano, ¿no? En nuestras vidas anteriores también. Estas personas tienen un enfoque que no les ayuda mucho en tener éxito en la vida desde el punto de vista espiritual. Pues, por ejemplo, una persona que no cree en la espiritualidad y no cree que estas cosas, lo que le sucede en su vida, puede tener una consecuencia justa de una vida pasada, generalmente se ponen rebeldes. Se rebelan ante la vida, se rebelan ante Dios. Según su desarrollo espiritual pueden caer en errores graves, medianos, o simplemente están ahí, ¿no? Con ese resentimiento hacia la vida y están así. Y eso, y ahí se ve personas que no tienen fe, ¿no? Y eso demuestra que todavía les falta tener ese contacto, saber de las leyes de Dios, saber cómo comportarse ante las vidas, saber que sus actos tienen consecuencias, ¿no? Y que les va a llegar de todas maneras, ¿no? Las personas que no creen en las leyes divinas creen que pueden hacer todo lo que se les ocurra sin tener consecuencias, ¿no? Que el asesino puede matar y si nadie los vio, no pasa nada. Pero sabemos que primero, en el lado espiritual, todos se han enterado que ha asesinado a alguien, ¿no? Y más allá de eso, que va a tener que pagar las consecuencias que ese asesinato trajo. Va a tener que, si dejó a unos hijos desprotegidos en abandono y sufrieron, va a tener que restaurar eso, ¿no? Venir y regresar y restaurar eso. Y todos los sufrimientos que pasaron estos niños, por decirlo así, que sufrieron la muerte de su padre, va a tener que pasarlos también. Por eso es que a veces conocer y tener la fe en algo es una gran ayuda y un logro, ¿no? Porque ya no nos vamos a desviar del camino. Sabemos que es así y eso nos ayuda para mantenernos firmes, ¿no? Debemos convenir en que muchas veces la resistencia del incrédulo proviene menos de él que de la manera como le presentan las cosas. La fe necesita una base y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Para creer no basta en ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es de este siglo. Bueno, este texto se desarrolló a mediados del siglo XIX. Y si la fe ciega para ese entonces ya no era lo adecuado, menos ahora, ¿no? Que estamos en el siglo XXI. Muchas veces vemos también, ¿no? Que a veces las religiones o los conceptos, las ideologías, últimamente se ve eso, que nos dicen que debemos creer en tal cosa. Pero va a llegar un momento en que nos libramos de eso, de esa influencia mental que nos quieren imponer y vamos a pensar, ¿no? Si realmente es cierto o no es cierto, y si vemos que no encaja, no es consistente con lo que observamos nosotros, nos vamos a apartar. Vamos a dejar de tener confianza en estas religiones, ¿no? Y por eso es que indican, ¿no? Que hay personas que son descreídas no tanto porque ellas quieran, ¿no? Hay veces que estas personas son descreídas porque las observaciones que han hecho de lo que les han enseñado no cuadran, ¿no? No son consistentes con la naturaleza. Por ejemplo, no es consistente la misericordia infinita de Dios si consideramos que es una sola vida la que el hombre tiene, ¿no? ¿Por qué nacen unas personas con todas las posibilidades de éxito y otras no, que están en la miseria, ¿no? ¿Por qué si un Dios justo existe y es misericordioso y creó toda la naturaleza, por qué permite eso, ¿no?
o es un Dios justo o es un Dios indiferente, pero lo que observamos no es consistente con eso, ¿no? Otra cosa es que las personas comprendan bien cómo es la mecánica en la cual el ser humano se desarrolla, ¿no? Que nosotros estamos vida tras vida cometiendo errores, mejorando, y con la ley de consecuencias sabemos que esos errores tenemos que repararlos, pagarlos y seguir progresando, ¿no? Seguir mejorando nuestra persona, nuestras capacidades. Y eso sí es consistente, por decirlo así, con la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios, no sabiendo que el hombre es muy imperfecto y está partiendo desde prácticamente la inconsciencia más total, poco a poco le da todas las oportunidades para que pueda mejorar, reparar las deudas que haya contraído. Y vemos que esta idea de la reencarnación, de una mejora continua, de un progreso sin fin de la persona, es consistente con la misericordia de Dios, ¿no? Ahí sí podemos pensar que Dios es misericordioso, ¿no? Entonces, la fe debe ser una fe comprendida, ¿no? Bien entendida. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es precisamente el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerles al hombre y le exige la abdicación de una de sus más valiosas prerrogativas, el raciocinio y el libre albedrío. Solo es inquebrantable la fe que puede mirarse a la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. Bueno, recordando el texto anterior, a veces las personas no son indiferentes a un conocimiento espiritual, no por ellas mismas, ¿no? Sino porque ven que lo que observan, de lo que han enseñado, no es consistente con sus observaciones, ¿no? La mayoría de creencias, de ideologías también últimamente, nos dicen que debemos creer en esto, que es así, pero pasa el tiempo y vemos que no es tanto así como nos dijeron, ¿no? Que no es consistente con la misericordia de Dios, con la capacidad del hombre de trabajar. No. Por eso en el espiritismo nos dicen que la fe tiene que ir de la mano con el libre albedrío. Nadie le puede imponer una creencia a otra persona, ¿no? Una persona la tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque ve que ha pasado por el filtro de su razón, ¿no? Ha pasado por el filtro de su razón y la acepta. La acepta. Por eso nos dice, ¿no?, que la fe no es ajena a la razón. No es ajena a la razón y sobre todo no se puede imponer ninguna creencia. Antiguamente se le imponía las creencias religiosas, ¿no?, a la persona. Cuando vinieron del viejo mundo a este nuevo mundo, a los habitantes que encontraron se les imponía la fe religiosa. Era una fe mejor de la que ellos tenían, pero otra vez no podía imponerse a la fuerza. Podía imponerse haciéndole entender, dándole toda la información y dejar a estas personas que decidan, ¿no?, si es lo que quieren. Y como sabemos que las ideologías, los pensamientos religiosos que más tengan puntos de contacto con las leyes de Dios son las que al final van a durar más, ¿no? Van a persistir con el tiempo. Y el Evangelio tenía prácticamente era la ley de Dios misma, ¿no? Simplemente era mostrarles la información y dejar que con el tiempo se dieran cuenta que esto es válido, ¿no?
Por eso a veces nos dicen, ¿no?, que muchas de las cosas del amor, de la misericordia que las religiones proclaman, vemos que no se practican, ¿no? Sus miembros no la practican. Y eso genera a veces un rechazo a las religiones. Y por eso esa es una de las razones de que la gente se vuelva ateo, ¿no? No por la idea de Dios mismo, sino por la idea del Dios que ellos nos lo presentan. Así Dios es así, ¿no? Dios es celoso, también nos dicen que debemos dar el diezmo. Todas esas cosas que de repente en su momento tuvo algún valor, pero debemos analizarlos por la razón si es válido actualmente, ¿no? La fe es humana o divina. Según el hombre aplica sus facultades a la satisfacción de las necesidades terrenales o a sus aspiraciones celestiales relativas al porvenir. Bueno, acá nos recuerda también, ¿no?, que la fe puede entenderse de dos maneras. Una, dirigida a lo cotidiano, a nuestras metas, a nuestros logros personales, de crear una empresa, serla exitosa, tener una familia, sacar profesionales a los hijos, concretar alguna meta deportiva. Todas esas cosas se logran con fe, sabiendo que se pueden hacer, teniendo fe en confianza en el auxilio de Dios en los momentos cruciales, ¿no? Pero principalmente nosotros debemos entender la fe en el aspecto espiritual, que es donde realmente la necesitamos, ¿no? En esta lucha por transformarnos a nosotros mismos, por mejorarnos, por volvernos más disciplinados, más respetuosos. Todas esas cosas no son fáciles de hacer. Sabemos que la forma en que debemos hacer eso es la repetición constante, ¿no? Siempre debemos, si por ejemplo tenemos algo que cambiar, debemos repetir ese acto una y otra vez, nunca cansarnos hasta el final, para afectar realmente nuestra personalidad. Pero para eso se necesita fe, saber que es con fe hasta el final. Por eso es que nuestras aspiraciones celestiales también, nuestros logros espirituales deben hacerse con fe. Bueno, eso sería todo, y si hay alguna pregunta, me gustaría... Preguntaron acá por las redes, sí, si se puede curar, bueno, preguntaron por la diabetes, en todo caso, alguna enfermedad, ¿no? Acá María preguntó si se puede curar la diabetes desde el punto de vista de la fe, ¿no? Estamos hablando. Ya. Primero, las enfermedades tienen su motivo, razón de ser. Nos permiten mejorar como personas en algún aspecto de nuestra personalidad. A veces si pedimos con fe la ayuda, nos pueden ayudar seguramente, nos van a ayudar siempre. Las oraciones siempre son respondidas, pero hay que saber, hay que tener discernimiento para saber cómo viene esa ayuda, ¿no? Sí se puede curar mediante la fe, pero también hay que merecerlo. Tiene que estar esa curación dentro del plan divino para esa persona. Si el plan divino es que sufres esta enfermedad, ¿no?, por un largo tiempo, por su propio bien, es una misericordia que suceda así, ¿no? Si ven desde lo alto que ya es suficiente, que ya ha aprendido lo que tenía que aprender, se puede curar y de seguro se va a hacer así. Con la fe, la creencia en algo que es posible, sí se puede curar, sí es posible la curación. Pues como dijimos, la energía vital, que es la que da vida al cuerpo humano,
responde mucho a la mente, a los pensamientos, y una fe fuerte es algo imprescindible para eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias por su atención y hasta la siguiente vez.